Bienvenidos a Tiempo Nuevo, bienvenidos a la cita con la política, la actualidad. Hoy a medias. Yo nunca he podido prometerles que no íbamos a hablar de Cataluña porque pasan cosas y se nos colau cosas por el camino y hay que hablar de Cataluña. Si nos da tiempo también al final, bueno, iremos a ver cómo está también la situación en Alicante, que es atractiva. Hay que ver exactamente cómo se puede, bueno, pues gobernar con 6 concejales, bueno, pues teniendo 23 o 24, me parece que son en total. Por lo tanto, hombre, la dificultad la tiene, pero parece que por ahí van los tiros. A ver si al final nos da tiempo. Por lo tanto, como hay muchas cosas, vamos a presentarle ya directamente a nuestros contertulios y vamos a hacer ese análisis de diferentes aspectos. Vamos a hacerlo casi iba a decir en Twitter, pero ahora ya tenemos 280 caracteres, no se me pueden extender tanto los contertulios hoy. Les paso a presentar a nuestros contertulios de hoy, variado. Hoy hemos dicho, queremos gente joven, sobradamente preparada, pero políticos, que son además, fíjese, hoy en día arriesgados, puesto que, bueno, la política no es cuando vas a papá y le dices, quiero ser político, y dice, y bueno, te metes arquitecto o alguna cosa así, ¿no? Político, quiero ser político, papá, y ahí están dando el callo. Por lo tanto, hoy en día todavía se le agradece mucho más esa dedicación a gente que, bueno, pues se encuentran con las dificultades que hoy en día tiene ser político. Por lo tanto, dos, y de los jóvenes, representante del Partido Popular y del Partido Socialista, y luego dos no tan jóvenes, lógicamente, no mucho más allá, ya conocen algunos de nuestros contertulios periodistas, que, bueno, pues van a poder dar también esa otra visión desde esa atalaya periodística en la que cada uno expone sus quehaceres y pareceres. Vamos a presentarles. El primero de ellos, el político. Estamos hablando, representante del Partido Popular, presidente de Nuevas Generaciones, don Luisma Pizana Boj. ¿Estoy diciendo lo correcto, don Luisma? Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a esta tu casa, será la primera, pero no será la última. Y bueno, siempre tienes la posibilidad de no cogernos el teléfono, que sería un craso error por tu parte. En todo caso, bienvenido como siempre. Bueno, ya ha estado con nosotros, lo hizo también la última vez. Nosotros tenemos un medidor, no el Twitter, por si acaso ustedes ahí en el Twitter se van un poquillo de la línea, pero sí tenemos medidor y nos dicen, oiga, este es bueno, ¿vale? No lo suficientemente bueno como para presentar el programa, pero casi. Y dijimos, que vuelva otra vez. Estamos hablando de nuestro compañero Juan Ravelo Mas. Ravelo, que esta vez te lo pongan bien, Ravelo, ¿vale? Y con 2 L's, que yo pensaba que era con una. Bienvenido, Juan. Gracias, buenas noches. Un placer. Igualmente. Bueno, pues decían ustedes, ¿y el catedrático vendrá? Sí, el catedrático viene siempre. El catedrático es el que me ha enseñado a mí parte del periodismo que yo sé, porque de lo que yo no sé ha sido Juan Ravelo el que me lo ha enseñado. Esa es la parte que tenemos. ¿Y quién es el catedrático? Ustedes lo conocen desde el primer día, ya les dije, estaba aquí antes de que yo llegase. Estamos hablando de don David Lozano Álvarez, periodista de Es Diario. Don David, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Un placer, como siempre. Me van a quitar la cátedra al final. No te lo van a poder quitar. Nada. Y aquí tenemos la prueba de que no te lo pueden quitar nadie, porque cada día demuestra ese grado de catedrático. Y por último lugar estamos hablando del representante también de esos jóvenes que le hablábamos del Partido Socialista, a ver si lo digo bien, secretario de Comunicación de las Juventudes Socialistas, don Carlos Manzana La Cueva. Carlos, bienvenido. Perfecto, muy bien dicho. Muchas gracias por invitarme, buena nit. Vamos a pasar también, y además que esa parte de comunicación hay una sección que queríamos también tener a alguien con esa especialidad. Vamos a ir por bloques, ustedes saben ya cuál es la manera en la que nosotros abordamos la realidad, nos paseamos por titulares de periódicos, ustedes ya van siendo muy listos y están viendo también esos titulares, las líneas editoriales, pero bueno, son la parte de los titulares que nosotros queremos mostrarle porque la actualidad política pasa por ahí, por los titulares de los periódicos que ustedes ya han visto hasta hoy. Y dirán ustedes, ¿y el primero de qué va? Pues de qué va a ser. Ahí lo tienen ustedes, del señor Puigdemont, que a estas alturas la vanguardia de Cataluña dice que ve posible una solución para Cataluña que no sea la independencia. Esto lo ha dicho en unas declaraciones a Le Soir en Bélgica, que allí, bueno, pues sí, allí sí le da por hablar y, bueno, pues hay vida después de la independencia, pero que a lo mejor podía haberlo dicho antes, digo yo, pero bueno, vamos a ver también lo que nuestros contertulios dicen. Y dejamos ese segundo titular que no tiene que ver, pero que tiene que mirar. Dice el Confidencial, Puigdemont utiliza la caja de resistencia de la Liga Norte, ultraderecha, corsos, pues por el camino, y los flamencos que no los de mi tierra de Sevilla. Estamos hablando de que esa caja de resistencia, la Liga Norte, los corsos,
qué compañeros de viajes tan raros se hacen algunos de los periplos que se hacen por Europa. Pero bueno, esta es la primera cuestión que sometemos a consideración de nuestros contertulios. ¿Es esta o en general la situación de Cataluña mejora, no mejora? Estamos dando pasos atrás, para adelante. Vimos el otro día como Carme Forcadell ya decía, hombre, si esto era simbólico, si que tampoco hay que tomárselo tan en serio, si es que esto, pues bueno, casi 2.500 empresas pues no se lo han tomado tan en broma, ¿no? ¿Dónde vamos, don Carlos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cómo lo ves? Preguntón, ¿no? Creo que las tertulias en todos los medios de comunicación están con este tema de hace ya mucho tiempo y al final la gente puede estar un poco saturada de diagnósticos, que se pueden hacer muchos, cada uno tendrá el suyo. Y bueno, pues yo me alegro de que Puigdemont haga estas declaraciones de, bueno, hablando de soluciones alternativas a lo que, bueno, a la deriva que ha planteado su gobierno o su exgobierno de este proceso unilateral de independencia. Creo que el Partido Socialista concretamente, y no es por yo ser militante, pero lleva tiempo planteando soluciones alternativas que planteaba Puigdemont, como por ejemplo pues la reforma de la Constitución española, la reforma de cambio del sistema de financiación autonómica, cambiar la relación también, digamos, sentimental o fraternal hacia Cataluña, el cambio de actitud también del gobierno para que Cataluña sea un territorio mucho más, digamos, querido, mucho más comprendido por el resto de España. Hay alternativas legales y políticas a un conflicto político como es el que está pasando allí. Claro, es complicado quizá plantear una reforma de la Constitución, pero creo que el conflicto o el problema es de las dimensiones tan graves y tan grandes como para que los principales partidos políticos de este país, y no solamente hablo de PP y PSOE, sino también Ciudadanos, Podemos, pues puedan sentarse en una mesa y acordar las reformas suficientes como para que este conflicto se solucione. Ya digo, el PSOE tiene una propuesta, que es la Declaración de Granada y de Barcelona, que se actualizó, que yo animo a la gente que nos vea que entre en Google y la use, que se lee fácilmente, son unas poquitas páginas, pero que es un resumen importante y creo una propuesta por lo menos encima de la mesa para actualizar un poco esa Carta Magna y para responder a los desafíos del día a día, y sobre todo para mi generación, la generación de jóvenes, creo que hace falta ese tipo de cambios para Cataluña y para también la Comunidad Valenciana. Escueta, 15 segundos, pero entiendes que en esa conversación, en ese diálogo, con todo lo que ha pasado, se habrá entendido que la independencia no debe de estar como una de las condiciones para dialogar en esta nueva jornada de políticos que salga del 21 de diciembre. A ver, yo creo que la independencia se planteaba desde un principio como una solución fácil por parte del soberanismo catalán, como que iba a ser muy fácil, que iba a ser muy sencillo llevarla a cabo, al margen de lo que dijeran las leyes, los jueces y tal. Se ha visto que eso no es así, se ha visto que era una propuesta descabellada, que hasta muchos grupos y muchos colectivos que eran independentistas pues no lo han tomado bien, y a la vista está, ¿no? Tenemos un gobierno, medio gobierno en prisión, tenemos la sociedad dividida, emocionalmente rota, familias enteras enfrentadas, amigos. Europa nos mira con perplejo, ¿no? Un poco qué está pasando aquí, y al final yo creo que la solución es una solución política, no judicial. Eso es lo que yo también veo que se ha hecho. No se puede judicializar un problema político, pero, como digo, creo que hay alternativas suficientes y sólidas para abordar el problema, si hay voluntad de verdad de hacerlo. Y yo creo que una frase que resume esto es lo que dice Miquel Iceta, que es que los socialistas, por lo menos, no queremos votar una ruptura, que sería un referéndum pactado, sino votar un acuerdo, que sería esa reforma de la Constitución, plural, pactada entre diferentes, que se pudo hacer hace 30 años o 40 años, porque no se puede hacer ahora, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer el Partido Socialista, votar un acuerdo, que sería esa reforma de la Constitución, para dar respuesta a los desafíos de Cataluña y del conjunto del Estado español. Bueno, posición. Me van a permitir mis compañeros periodistas que, por cuestiones políticas, veamos una posición, que es la del Partido Socialista, que nos ha manifestado Carlos, y ahora haga esa misma cuestión, porque vosotros sois un poquito más anárquicos a la hora de hacerme todas las observaciones, entenderme, y va por llegar un poquito de orden, ¿no? A Luisma, para ver el Partido Popular y esa juventud del Partido Popular, cómo está viendo esta situación también en Cataluña. Luisma. Hombre, yo creo que todo el mundo la está viendo con gran preocupación y sobre todo con una distancia que nos tiene en vilo de las imágenes que vemos por televisión, de las declaraciones que vemos por televisión, y desde luego que todo lo que anhelamos es superar este mal sueño de una vez por todas. Se hablaba del diálogo. Hay que recordar que en ningún momento por parte del Gobierno de Cataluña se ha visto ningún tipo de posibilidad al diálogo, porque en todo momento han planteado independencia sí o sí.
nunca le han puesto sobre la mesa los problemas reales que tienen los catalanes de a pie, nunca se ha puesto en boga pues la situación que pueda atravesar la sanidad, la situación que pueda atravesar la educación, la sanidad, la situación que puedan atravesar los dependientes en Cataluña. Yo creo que este es el verdadero drama que está viviendo la Cataluña de hoy en día, que está regida por unos políticos que únicamente se preocupan de sus intereses y tienen absolutamente olvidados los intereses de la ciudadanía. Y mientras tanto, pues el resto estamos hablando de sus locuras, permítaseme la expresión, de esa deriva que no lleva a ninguna parte que han adoptado, y mientras quienes padecen siempre son los ciudadanos, independientemente de que se sientan más catalanes que españoles, más españoles que catalanes, que quieran la independencia para Cataluña o que quieran encontrar un nuevo acomodo en el resto de España. Yo creo que ese es un tema que no debemos olvidar ninguno, ni los catalanes, ni los ciudadanos de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Galicia, donde sea. Yo creo que en ese sentido tenemos que sacar una lección bien aprendida de esta situación, que es la de poner siempre en el epicentro de la gestión pública los problemas reales de los ciudadanos y no los problemas que por desgracia generan los políticos. Bueno, bien, pero vamos, don Juan, a ver, el 21 de diciembre vamos a ir a votar y lo normal es, bueno, a lo mejor sacamos una mayoría para un lado, otra para otro, pero lo normal, como estaba diciendo también Carlos antes, la sociedad catalana está absolutamente dividida y van unos millones para un lado y otros millones para otro de votantes, más o menos al 50%. ¿Por qué van a cambiar las cosas? Quizás esto del 155, todos los paseillos que hemos visto en los juzgados y demás, harán reflexionar a los nuevos dirigentes. ¿Hay que ser optimista en este punto? Vamos a ver, yo sí que soy optimista. Yo encuentro dos motivos por los que sí que creo que van a cambiar las cosas. Y es, por una parte, que la sociedad catalana, la Cataluña real, porque esa sí que es la Cataluña real, ha despertado y les ha dicho a los independentistas que por ahí no, que por ese camino no. Los independentistas han vendido pues una mentira, ¿verdad? A las cosas hay que llamarlas por su nombre, se han arrogado el hablar en nombre de Cataluña y en representar, según ellos, representan a Cataluña y al pueblo catalán, y la sociedad catalana les ha demostrado que no es así. De hecho, en las elecciones autonómicas del 2015 ya les demostró que no fue así. En las elecciones autonómicas del 2015, Junts pel Sí, la coalición que defendía la independencia de Cataluña, sacó raspado el 48% de los votos. De hecho, los responsables de Junts pel Sí esa noche lo dijeron, hemos ganado las elecciones, pero hemos perdido el plebiscito. La mayoría de los catalanes le dijeron que no querían la independencia. Y aún así, ellos se han arrogado el hablar en nombre de todo el pueblo catalán. Y yo creo que los catalanes, con las manifestaciones en la calle, con la actitud que están teniendo, les han demostrado que no son independentistas, que desde luego no quieren separarse del resto de España, y estoy absolutamente convencido de que así lo van a demostrar en las urnas el próximo 21 de diciembre. Y por otra parte, y si me permites brevemente, vamos a ver, yo creo que los independentistas se han dado cuenta que el Estado funciona, que España no es un Estado fallido y que España es un Estado de Derecho en el que se cumple la ley. Yo quisiera aquí matizar una de las cosas que se han dicho, que es dar una solución judicial a un problema político. No, aquí se ha dado una solución judicial a una ilegalidad. Se ha actuado judicialmente contra unos señores que deliberadamente se han saltado la ley. Porque afortunadamente España es una democracia, España es un Estado de Derecho, y en España se pueden defender postulados nacionalistas y postulados independentistas con total libertad. Ahí está Bildu en el Congreso, ahí está Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, ahí está el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. Por lo tanto, desde la legalidad se puede plantear cualquier asunto político y se puede resolver cualquier asunto político. Por lo tanto, aquí no ha habido una respuesta judicial a un problema político, ha habido una respuesta judicial a una actuación de determinados señores que se han saltado la ley.
aparte de que también se pueda discutir de que lo que hay en Cataluña es un problema político, o que en España en su conjunto hay un problema territorial que, desde luego, para no extenderme más, yo no comparto en absoluto, y que si tenemos oportunidad pues de hablar, comentaremos. Hay varios temas, miraremos a ver si podemos abordar ese. Nos queda la última de las opiniones. Decía don David, decía Juan, que ha habido una especie de estafa, que bueno, pues se le ha dicho a los catalanes que lo de la independencia era fácil, y la realidad es que estamos viendo a Puigdemont en Bélgica, a Carme Forcadell diciendo lo que dice, ahora declarando Puigdemont que la independencia, bueno, tampoco era la única de las opciones, incluso a gente de la CUP reconociendo, creo que fue al día siguiente, que bueno, pues no estamos preparados. No estamos preparados para ser independientes, lo tengo que reconocer, y no podemos ser independientes. ¿Se están dando a la gente cuenta? Porque también estoy oyendo yo por ahí gente que justifica por qué. Yo también me habría ido a Bélgica, claro, si lo van a meter en la cárcel, este tipo de cosas. Hombre, la independencia sigue estando ahí, somos República Catalana. Este tipo de cosas, al final, ¿la gente lo habrá llegado a captar o no? Esto es una cuestión de locura. Lo que ha dicho Carlos, el diagnóstico, y creo que es la palabra perfecta médicamente. Este fin de semana escuchaba a un asesor de política exterior de Angela Merkel, y que además ha vivido tiempo en Sevilla, por tanto se le entendía bastante bien el castellano, que decía que al principio en Europa se veía con cierta sonrisa el problema, o cierta amabilidad, ¿no? El, entre comillas, problema catalán. Incluso después del 1 de octubre y esas cargas policiales, o esas imágenes de cargas policiales, pues se vio con cierta simpatía, y desde después del día 7, 8 de octubre, sobre todo con la gran manifestación con las banderas de España y demás, pues empezó a cambiar la percepción europea, y que ahora lo que necesitaba este señor, lo que pensaban gran parte de los alemanes, de Bill, creo que dedicaba el editorial, es un buen psiquiatra. Y yo creo que la aventura que ha metido este señor es efectivamente este cambio de opinión ahora, que la independencia es que de verdad necesita un psiquiatra. Pero es que ha llevado a la locura, aparte de... Yo no me atrevo a hablar de cifras, pero es verdad que hay un sentir independentista en Cataluña. No me voy a meter si viene por el adoctrinamiento, que ha sido brutal en las escuelas, brutal desde la televisión pública catalana. El mismo sábado y domingo, sobre todo el domingo, yo hice el ejercicio de verla durante prácticamente toda la manifestación, y todavía se repetían lemas como "Son República", y se decía desde los presentadores hasta los contertulios y los reporteros que el gobierno estaba en el exilio. Entonces, la locura era tal que esta gente está adoctrinando todavía desde ahí. Quiero decir con esto, que es que me niego a hacer un diagnóstico político serio, porque yo creo que es un señor que es un iluminado, que es Puigdemont, que ha llevado a la cárcel a parte de su gobierno, porque la ha llevado él. Forcadell ya vio que se habían metido algunos en la cárcel y dijo: a mí no me apetece pasar por la cárcel, y reculó de una manera que dentro de unos días veremos cómo la llaman traidora, porque en la manifestación de este sábado todavía era una heroína, después la llamarán traidora, estoy seguro. Y esto no responde nada más que, insisto, a una locura que mucho tiene que ver con lo económico, muchísimo tiene que ver con lo económico. Pero el 22 de diciembre vendrá la cordura, ¿por qué? Yo no sé, yo tampoco te sé decir cómo, por ejemplo, se siga adoctrinando, como se sigue adoctrinando en los colegios, se siga lanzando esas absolutas llamadas a la locura desde la televisión y la radio pública catalana. Yo no me atrevo a diagnosticar un resultado. Yo creo que, y lo dije aquí el último programa, la clave será esa gente que no suele votar en las elecciones autonómicas, porque pasa de los políticos catalanes, porque es que yo mismo ahora el PDK no se va a presentar como PDK, yo cojo las listas de electorales catalanas y necesito un croquis al lado para saber qué partido es cada uno, aparte de los señores de la CUP, que un día dicen una cosa, me imagino que será de lo que hayan fumado el día anterior, pues me levanto de una manera, o me refiero a sustancias legales, o sea, ducados o fortuna, no quiero yo decir... No hagamos publicidad, que no nos pagan por ello. Pues bien, el caso es que es todo una locura, que yo al final, en alguna tertulia el otro día en Onda Madrid, trataba de hacer un análisis
Pues digo, es que no se puede hacer, es como si me voy yo al manicomio de Cienpozuelos y cojo a 4 locos y me dicen, analiza los políticos. No, pues uno dice que es Dios, el otro dice que son un Estado independiente y el otro no sé qué es consejero de no sé qué. Quiero decir con esto, resultado electoral, la clave del día 22 es si se moviliza el voto de muchos electores catalanes que no suelen ir a votar en las elecciones autonómicas por esta locura de políticos catalanes y que sí lo hacen en las nacionales, que sí van a votar al PSC o al Partido Popular en unas elecciones nacionales o a Ciudadanos. Sí. Puntualización antes de pasar al siguiente bloque. Sí, muy Carlos rápido, pedía, Juan. A ver, yo a ver por si te ejemplo, oímos mejor ahora, que antes me parece que te estábamos siendo un poquito regular, pero creo que ya está solucionado, don Juan. A ver, yo no creo que los 2 millones y pico de votantes que fueron a votar en aquel referéndum ilegal estén locos. Creo que es una afirmación demasiado fuerte, no sé, no la comparto, pero es verdad que yo no, como socialista, pues no soy evidentemente independentista, no soy nacionalista, soy internacionalista, mi patria es la humanidad y, en fin, y yo no creo en las fronteras, creo en las personas y en su bienestar, en sus derechos. Y yo recomiendo, por ejemplo, un libro de Josep Borrell, que es Las cuentas y los cuentos del independentismo catalán, para un poco desmontar, desde el punto de vista, digamos, de la izquierda socialdemócrata, el discurso nacionalista independentista que lleva años en Cataluña. Pero yo no creo que haya un 40% de catalanes y catalanas que tienen ese sentimiento, según el CIS, según las últimas encuestas. Independentista no creo que sea ni por el adoctrinamiento ni por TV3. Tendrá su parte de culpa TV3, etcétera, que también lo hemos denunciado los socialistas, pero yo creo que ha habido un antes y después, sobre todo en los últimos 6 años, de 2011 hasta ahora, fundamentalmente, que es que el Partido Popular gobierna este país y ha tenido ministros que hablan de españolizar Cataluña y ha recurrido, por eso dice lo de judicializar el problema catalán, ha recurrido en su día el famoso Estatut de 2006 con artículos prácticamente calcados de la autonomía de Andalucía o de Aragón, etcétera, o de aquí de la Comunidad Valenciana, por una cuestión de interés político, de agitar el anticatalanismo, que tanto éxito le dio al PP en su día. Y en fin, y ante el pacto fiscal que demandaba más, etcétera, hace unos años, que no había, cuando había un 20% no llegaba de independentistas en Cataluña, en las elecciones y en las encuestas, la única respuesta del gobierno de Rajoy ante este conflicto ha sido, como hace siempre Rajoy, ¿no? Pues o negar que hay un conflicto, negar que hay miles de personas en la calle, o dejar que por sí solo se solucione. Esa ha sido la respuesta. No actuar ante un problema que estaba tocando a la puerta, quizá por una cuestión electoral, porque sabe que en Cataluña será un partido residual, o en Euskadi, pero en Madrid o en Castilla-La Mancha sí. Y ha sido una reacción para... Digamos que los dos gobiernos, tanto Puigdemont, que tampoco hay que quitar parte de culpa, de Rajoy, tienen parte de la culpa, pero evidentemente esto no es solamente culpa de que un gobierno de 4 locos hayan tirado por la vía unilateral y ya se apañaron, sino que también ha habido un gobierno de Rajoy que, bajo mi punto de vista, actuó de forma irresponsable, no queriendo ver la realidad que pasaba en Cataluña, no queriendo actuar y dejando que mucha gente que hace un año o 2 votaba al PSC, no votaba a partidos, digamos, españolistas o constitucionalistas, ahora se definan como independentistas conversos, ¿no? En fin, yo creo que es un conflicto más complejo que decir que es adoctrinamiento, etcétera, pero que la solución, bajo mi punto de vista, antes, ahora y pase lo que pase el 22 de diciembre, va a ser la del diálogo, la de buscar el acuerdo, la negociación, sí o sí. Yo creo que no hay una alternativa a esa solución. Espero que Puigdemont también lo comparta, espero que sí. Bien, por aluviones, no por alusiones, tengo que darle la palabra también al Partido Popular. No, pero a Carlos, que yo no he dicho que 2 millones de votantes estén locos, ¿eh? Es decir, los que forman el gobierno y las listas de PDK, Esquerra Republicana, sí. O sea, o han conducido a una locura, que no es lo mismo. Ahora, los 2 millones de votantes no me los creo, porque es que yo tengo amigos de aquí que votaron, quiero decir, o sea que, y luego otros que votaron hasta en 3 sitios distintos. ¿El que siga el loco o el loco? El loco que siga el loco está más loco que el loco. No, pues no. Al final. Pero no puedes dar por sentado algo que no se sostiene, es decir, no puedes hablar de 2 millones de votantes cuando hay gente... Según cifras o las encuestas que se ven. No. Pues No, según las cifras que dio el gobierno esa noche electoral. Y tú no puedes dar por buenas esas cifras cuando todos vimos que aparecieron publicadas en los periódicos una misma persona votando 5 veces, cuando vimos que se les cayó una urna que estaban llevando a un colegio electoral y esa urna
antes de llegar al colegio electoral ya estaba llena de papeletas. Pero ojo, que en el recuento Cuando oficial... veías, sí, es cuando innegable veías que hay mucha urnas, gente. perdóname, cuando veías urnas en la calle y gente metiendo Sí, 4 ahí y estamos de 5 acuerdo. papeletas. Pero escucha, Juan, entonces, es que vamos a el ver, recuento decir, oficial entonces, es 100,7%. ¿dónde están esos 2,5 millones de Pero votos? estamos de acuerdo que hace 5 años no había una movilización Totalmente. tan grande como Porque- hace un mes. Sí, Pero no, Carlos, no, porque no hemos estaba pasado- Puigdemont. Perdona, Por y datos, perdona. escuchadme, hemos Y pasado de porque, las y encuestas. porque, Joder, y Griezmann, porque no. Convergencia no estaba arrasada por la No, pero corrupción. había Exactamente. Que esa es 15. una de las claves. Es la clave Había un económica, sí, lo he 15%, dicho. había un 15% de separatismo hace 5 años, 6 años, y sí. ahora hay un 40 y tanto por ciento. Bien, Y a pero- lo mejor no son 2 millones, pero lo que sí que está claro es que la fractura social Claro. en las familias, en la Claro. calle, como decía también antes Luisma y como lo ha dicho también Carlos, existe. Por lo tanto, Por a lo mejor son supuesto, 1.800.000, 1.700.000 o 1.500.000, pero ya merece la pena a No, partir no, del no, no, segundo de no, los no, no, ciudadanos. No, 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 por supuesto. Es decir, yo lo único que estoy poniendo en tela de juicio es la El cifra de 2,5 de millones, referéndum. que desde luego pues, no pero se una sostiene cifra. por ninguna parte. Y luego, perdona, un apunte 15 segundos. rapidísimo, 15 segundos. Si Convergencia, la antigua Convergencia y Unió, actualmente PDeCAT, no se hubiera visto asolada y arrasada por la corrupción, y para tapar esos problemas, el señor Artur Mas no se hubiera subido al tigre de la independencia, creyendo además que luego ese tigre él lo iba a poder domar, en Cataluña no habría un 45% de independentistas. Claro, sería el 10% de Esquerra Republicana, los otros... Y... No habría el 45% Bueno, de la independentistas. crisis también ha recogido también a mucha gente descontenta y lógicamente todo ese tipo de circunstancias Como toda España. han ido sumando, ¿no? Han ido sumando. Decía algún amigo mío, dice que se llamaban democracia y todavía estoy en libertad. ¿Me entiendes? Más que democracia y libertad. Luisma, tu intervención antes de pasar al siguiente de los bloques. Sí, yo quería decir que a mí me apena escuchar ciertos discursos que se instalan en la equidistancia entre lo que se está haciendo por parte del gobierno de Cataluña al margen de la ley y lo que haya podido ser la actividad política del gobierno de España, y que además eso se sustente sobre mantras que se repiten una y otra vez y que bajo mi punto de vista carecen de sentido. Pero no solo creo que carecen de sentido bajo mi punto de vista, sino que también carecen de sentido a la vista de los hechos. Por ejemplo, se pone últimamente como punto de partida del auge del independentismo el tema del recurso al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero siempre se obvia una parte, que es que, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que en aquel entonces no era un cargo del Partido Popular, también recurrió al Estatuto de la Autonomía, y además lo recurrió con una fiereza y con una firmeza muy superior a la que lo hizo el recurso del Partido Popular. Se habla de que a partir de que llegara Mariano Rajoy al gobierno de España ha aumentado los independentistas, y Ravelo apuntaba un dato muy importante que coincidió en el tiempo con los casos de corrupción de Convergencia y Unió, que pasó de ser un partido que era cooperador para el progreso, para la gobernabilidad de España, a ser un partido que se ha envuelto en la bandera de Cataluña para tapar la corrupción. Y hay que decir una cuestión, también se ha dicho por parte de Carlos una cosa que a mí me duele, que es que se ha tachado al Partido Popular como un partido anticatalanista. Nada más lejos de la realidad. El Partido Popular quiere a los españoles tanto o más como a los catalanes, perdón, tanto o más como cualquiera de los partidos. Y no ha sido el Partido Popular una fábrica de independentistas, ni muchísimo menos. Yo me niego a compartir esa afirmación. Y ni mucho menos el Partido Popular llegó a gobernar España por ese anticatalanismo. El Partido Popular, todo el mundo reconoce y recuerda que llegó a gobernar en 2011 España consecuencia del nefasto gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso yo creo que son cuestiones que hay que puntualizar, que hay que tener bien claras, y yo creo que flaco favor nos hacemos todos los demócratas si establecemos una cierta equidistancia entre los comportamientos al margen de la ley que desarrolla el gobierno de Cataluña y los comportamientos políticos que legítimamente desarrolla el gobierno de España. Y hay que decir una cosa, el Partido Popular no será tan anticatalanista como, por ejemplo, estamos sufriendo en la ciudad de Alicante. Cuando nosotros hemos sido candidatos a la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit, y el gobierno de España
ha decidido que la candidatura española sea Barcelona. Yo creo que estas son cuestiones que no se tienen que tomar a la ligera y que hay que reflexionar un poco a la hora de hacer las afirmaciones. Bien, en principio por las afirmaciones que él ha realizado, supongo que todo el mundo querría hablar. Reflexión está bien, estamos de acuerdo. Y de hecho no estaría mal que se reflexione en esas mesas que estaban diciéndose como necesarias para dialogar, porque efectivamente hemos pasado por muchísimos gobiernos que a lo mejor pues hay que reflexionar qué tipo de relación se tuvo también con Cataluña, porque no da igual la derecha o la izquierda, todo el mundo pues lo ha necesitado en más de una ocasión y a lo mejor no se ha mirado al frente y se ha mirado alguna vez al lado, no se sabe. Pero esperemos que este tipo de cosas, bueno, pues en esas mesas de diálogo que tiene que existir, pues se tenga muy presente, porque, bueno, pues aquellos nos han traído a esto. Seguimos para adelante. Vamos a seguir en el siguiente de los bloques. Y aquí le voy a saltar yo a nuestro contertulio, ahí a Carlos, porque tiene que ver con algo que no sé si es real o no, pero como es noticia nosotros se lo traemos porque ustedes deben de estar informados. Y si podemos hacer pedagogía, pues mejor que mejor, y tengamos un gran pedagogo aquí en comunicación como es Carlos. Dice el ABC, detecta un incremento de la injerencia rusa sobre Cataluña. Yo lo había oído en Clinton, y Hillary Clinton, con Trump, pero en Cataluña también. Dicen que porque no, que porque Cataluña no, es que es parte de Europa y oye, pues esto de mover la silla a Europa pues le pone al Putin este. Dicen, no lo digo yo. Dice Julian Assange, este hombre que aparecía como víctima, parece que el hombre se lo pasa bastante bien, ¿eh? Dice que colgó 40.000 mensajes en Twitter apoyando el secesionismo catalán. Tiene tiempo libre este hombre, ¿eh? Tiene tiempo libre para colgar todo este tipo de cosas. Quizás será porque a lo mejor no puede salir de donde tiene que estar. Y decía también, otro más, teníamos también en El País, más o menos por el mismo sentido, a veces El País, diferentes editoriales, el gobierno constata la intervención en Cataluña de hackers procedentes de Rusia y Venezuela, que Maduro está también para estas cosas, dice. Y un ideólogo clave en la secesión se reunió con Assange. Efectivamente, ahí estaba Oriol Soler, que parece ser que le han pillado en la embajada de Ecuador, que es donde tiene su residencia el señor Assange, pues eso, dándose un paseo por allí a ver qué es lo que le podía informar este señor, ¿no? Bueno, pues tenemos un pequeñito corte del ministro cuando se le han dicho, oiga, ¿sabe usted qué está pasando esto? Y el señor Dastis ha dicho lo siguiente. Abordaré la cuestión de la intervención o cómo se han desarrollado las cuestiones de desinformación, manipulación en torno al referéndum y a los acontecimientos posteriores en Cataluña. Vale, pues ustedes ya saben lo que es hacer un Puigdemont, ¿no? Darse el piro. Pues algunos dicen que esto es hacerse un Rajoy también, perdón, porque por un poquito de sentido del humor, porque realmente, bueno, pues lo estudiaremos y es digno de estudiarlo. Ahora bien, ¿esto realmente puede llegar a afectar la comunicación? ¿Se ve afectada, don Carlos, en tanto, o se trata de teorías conspiranoicas que terminan en el nada? Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Yo no soy muy fan de las teorías conspiranoicas, pero es verdad que en la era de Internet, de la mediatización de la política, que también se ve mucha política en Internet, y los jóvenes sobre todo quizá lo vemos más en las redes, ¿no? En redes sociales, yo creo que bueno, que pueda haber habido una injerencia por parte de Rusia, de hackers y tal, para digamos, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Para incendiar un poco las redes y que Twitter, por decir una, o Facebook estén, digamos, tendiendo más hacia un tipo de mensaje, pues que pueda haber sido, bueno, pues habrá que demostrarse, habrá que verse. No me extrañaría quizá, porque bueno, a Rusia le puede interesar también, como tú decías, pues que Europa haya cierta inestabilidad para sus intereses comerciales, políticos, etcétera. Pero yo creo que lo del conflicto catalán en este caso pues viene de lejos, ¿no? No creo que haya sido ese el motivo o haya incidido tanto en un contexto en el cual es verdad que mucha gente cada vez en esta crisis de representatividad, ¿no? Que la gente no cree en los gobiernos, no cree en los medios de comunicación, no cree en lo que le cuentan, y entonces prefiere investigar por su cuenta y que a través de Internet se informa y se comunica, pues pueda estar más influida que hace 10 años, por ejemplo, pues ese tipo de ataques o de estrategias. Puede ser que haya influido, pero creo que el tema de Cataluña viene de lejos. Y creo pero que la comunicación fuera, decían algunos especialistas, sí, o sea, esto lo han ganado los separatistas casi internacionalmente, siempre es más débil, es más
protegido, entre comillas, por la gente que no conoce el asunto, pero podría haber influenciado en parte también este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto puede ser? Pero hasta qué punto es muy complicado de no determinar, porque de por ejemplo, antes hablábamos de TV3, ¿no? Por no repetir, o Televisión Española, es decir, hasta qué punto los medios de comunicación tradicionales o de diferentes cortes ideológicos o los públicos son capaces de influir en la opinión de la gente en un contexto en el cual cada vez más gente, sobre todo gente más joven, se informa a través de Internet, por su cuenta, va directamente a la fuente, y qué fuente se encuentra en Internet muchas veces, que la información fluye y a veces son información falsa. Es decir, es muy complejo de determinar. Yo, en fin, mi consejo a la gente que nos pueda ver y que le interese este tema es que se informe a través de fuentes fiables, y siempre hay medios muy respetables que hay que poner en valor y otros no tanto, ¿no? Quizá. Y contrastar información siempre y ser gente madura. Eso también implica ser ciudadano y vivir en democracia, ser una persona madura, responsable, crítica, e informarse bien antes de dejarse llevar quizá por mensajes o consignas o de un tuit muy viral, etcétera, cosas así, porque al final, en fin, yo creo que yo soy optimista quizá en que hay buen periodismo y buena información, y hay que estar bien informado de todo eso. De medios, decía, medios serios, estamos hablando de Es Diario, es un medio serio, precisamente, salvo por tu intervención, claro, pero que por lo demás es un medio serio. Cuando yo escribo, no. Pero siendo un medio serio, don David, ¿qué opinas sobre este tipo de noticias? Es un tema que me llega directamente, ¿por qué? Porque yo saqué una información en primicia, no puedo decir exclusiva porque luego te copian todos, entonces sí en primicia, y era una factura de la Generalitat con Julian Assange. Que no me acuerdo ahora mismo, fue hace 2 semanas, creo que rondaban los 400.000 euros. Entonces sacamos la factura, inmediatamente se engancharon todos los medios y salió Julian Assange en su Twitter desde su agujero y dijo: voy a poner, he dicho a mis abogados que interpongan inmediatamente una querella contra Es Diario. Un tuit muy escueto y tal. Entonces el community manager le contestó, no contestamos a nadie, le contestó que perfecto, porque así salía y tendría que dar cuentas a la justicia si él interponía esta demanda. La factura está ahí, este señor no ha puesto que sepamos ninguna demanda porque era una factura absolutamente legal que me llegó desde bueno, no voy a decir la fuente, pero me llegaba desde la Generalitat, ¿no? Entonces, me afecta abiertamente. Lo que ha dicho Carlos, estoy absolutamente de acuerdo en todo, pero yo creo que estos 40.000 tweets no trataban de informar, tú lo sabes mejor que yo, era ganar la guerra psicológica. Esto fue sobre todo a partir del 1 de octubre con las cargas policiales, trataban de decir, ha habido 40.000 tweets que apoyan, que dicen que España es un país represor y opresor y violento, y entonces se ganó. El gobierno estaba absolutamente, porque yo he hablado con fuentes del gobierno, el día 2 estaba absolutamente perplejo y hundido por cómo habían transcurrido luego. Pero es que se ganó la batalla con Twitter, por ejemplo, con la difusión de la lista de heridos. No, oiga, perdone, 800 heridos no. Estos son contusionados. Los heridos, que yo sepa, se contabilizan oficialmente cuando estás hospitalizado. Y creo que hubo 6 o 7 hospitalizados, por cierto, 2 agentes de la autoridad. Pero se ganó esa batalla, se ganó. España era un país violento y yo también estaba en Telemadrid y nos pusieron y le dije al productor: ¿tienes imágenes de cuando hay una cumbre en Génova, por ejemplo, o del G8, cómo sacuden a diestro y siniestro en países, o por ejemplo cómo reprime la policía belga a muchos manifestantes, porque como sabéis es un gran escaparate de manifestaciones en Bruselas y que muchísimas se disuelven con una violencia que aquí nos sorprendería, entre otras cosas porque utilizan elementos policiales que aquí no son comunes, como los cañones de agua y demás. Y aquí a lo mejor en tu Sevilla, 40 grados, un cañón de agua en agosto, pues te hace hasta gracia, pero allí en Bruselas no, porque era una broma, porque da fortísima presión y tal. Entonces, tú no sabes lo que los sevillanos aguantamos, ¿eh? Estos 40.000 tweets eran no para informar, sino para ganar esa batalla psicológica del día después, que se ganó. O sea, se ganó. El gobierno estaba absolutamente derrotado y hundido. Remontó cuando hubo esa gran manifestación constitucionalista, en que a mí me da rabia decirlo de constitucionalista, ¿no? Pero bueno, esa es la terminología que se aplica en este caso. Se ganó posteriormente, ¿no? Cuando vio Europa lo que decía este asesor de Merkel, que oye, que Cataluña no
no son No es solo Twitter lo que dice Twitter. Sí, claro, por eso. Muy bien, vamos a hacer la parte en la que te digo que escueto, no me la has pillado todavía. Pero si pero el más breve de todo. No lo sé yo qué decirte, ¿eh? De todas formas después lo voy a mirar yo también en casa, luego me lo voy a pedir yo todo. Luisma, me interesa también saber tu opinión a este respecto, si se le da o no se le da esa importancia o al final esto, bueno, pues no es más que un juego que parece se nos va de las manos, esto del Twitter y estas comunicaciones, que al final, como decía David, se ha perdido esa batalla o mini batalla en el extranjero, parece que sí que pilló a pie cambiado al gobierno. Bueno, yo creo que en este sentido, con respecto a Rusia, el ministro yo creo que ha hecho lo correcto, que es ser prudente, porque cualquier otra cosa diferente a la que ha dicho, pues probablemente hubiera creado un conflicto internacional absolutamente innecesario. Pero sí es cierto que las redes sociales pues hoy son un termómetro, pero también es que hay que llevar mucho cuidado con ese termómetro porque hay muchas cuentas falsas, hay muchos bots, como se les conoce popularmente, muchos trolls, muchas cuentas que no responden a ninguna persona y que están generando ahí constantemente opinión. Y bueno, hay varias investigaciones en el plano mundial al respecto de la participación de Rusia en estas cuestiones, como en la campaña estadounidense, y bueno, muchas veces cuando el río suena, agua lleva. Seguramente sea así, pero yo creo que es una cuestión que es muy difícil de probar tecnológicamente. Estoy convencido de que si es así, las personas que lo están desarrollando lo estarán haciendo con todo el cuidado del mundo, y yo creo que es una cuestión que va a ser muy difícil de resolver. Pero sí que me gustaría hacer otra reflexión a propósito de esa participación intensa de Julian Assange en el conflicto catalán, por llamarlo de algún modo, que es cómo algunas figuras internacionales están tomando la personalización de la cuestión y quiénes son esas figuras internacionales. Estamos hablando de Julian Assange, podemos estar hablando de Nigel Farage, el causante del Brexit, podríamos hablar de Arnaldo Otegi, que a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que es ovacionado en Barcelona, en Cataluña, con los muertos y tristemente que tiene detrás del mismo. Últimamente pues nos hemos desayunado con figuras de la talla como Pamela Anderson, que se han sumado a esta red de opiniones en favor de esta locura, como yo creo que muy bien se ha calificado aquí. Bueno, Pamela Anderson, la verdad es que es para tenerla en consideración. Por Dios, sí que es verdad, y tiene mucha razón Luisma, anda los terros que está tirando. Si yo fuese independentista, esa página la pasaba seguramente. Don Juan, última referencia y pasamos al siguiente bloque, que ya que tenemos gente joven aquí con nosotros acompañándonos, me gustaría abordar también. Por favor, tu reflexión. Pues mi reflexión, vamos a ver, como dicen los gallegos, ¿no? En las meigas no creo, pero a ver las ailas, ¿no? Entonces, vamos a ver, evidentemente no hay pruebas que se puedan achacar a una intervención directamente pues, del gobierno ruso o del gobierno venezolano, por ejemplo, pero sí que en la última rueda posterior al último Consejo de Ministros del viernes pasado se le preguntó a la ministra de Defensa por ese tema y María Dolores de Cospedal sí que reconoció que no se le podía atribuir al gobierno ruso, pero que sí que se habían producido esos ataques y esos hackeos desde territorio ruso. De hecho, por ejemplo, cada vez los gobiernos están más concienciados en este tipo de ataques. Por ejemplo, el CNI español tiene una unidad de ciberdefensa especializado en estos temas. Yo os quiero recordar, por ejemplo, el ataque que hace unos meses recibieron grandes empresas españolas, no sé si recordaréis, también de hackers que tuvo que intervenir el CNI y que también se apuntaba bien a Rusia o bien a China. Es decir, evidentemente no hay pruebas con las que podamos apuntar a alguien, pero sí que es cierto que efectivamente cuando el río suena, agua lleva, y yo creo que los gobiernos pues tendrían que ponerse las pilas en este tema. Por ejemplo, te reconozco, cuando el río suena, agua lleva, a ver las ailas, oye, cómo se nota, que tenemos nivel y calidad en la gente que traemos aquí, literalmente hablando. Oye, pues muy bien, tomo nota de ese tipo de cosas también, porque a mí esto me queda cojo un poquito, pero bueno, sí que es cierto, a ver las ailas, y sean ustedes prudentes en lo que leen, lo que les pasa, lo que les llega por el Twitter, porque ahí está encima de la mesa y queríamos ponerlo encima de bueno, nuestra tertulia para poder saber
las buenas opiniones que ya se nos han dado por parte de nuestros contertulios, pero vamos a dar un pasito más. Decían, viene gente joven, ¿se acuerdan? Al principio les decía yo, gente joven, para mí es un meritazo, pero un meritazo impresionante dedicarse a la política, pero en la Cataluña también han afecta, y miren, tienen ahí el Español que dice que jóvenes dan la cara para denunciar el acoso del separatismo en la universidad. ¿Cuántas veces hemos visto en la Universidad de Cataluña, bueno, pues gente a lo mejor queriendo entrar a clase y que no podían entrar, o bueno, pues gente que ha sido verdaderamente acosada, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que es su trabajo, entre comillas, que es estudiar, ¿no? Y el Confidencial decía, estudiantes contra la independencia se pasan el día llamándonos fascistas, es lo que le comentaba. Pero esta es la parte de aquellos estudiantes que no. Pero el interview, que yo también pues he ido... no sé por qué te estás riendo, David, o sea, hay más, no, José, ponga usted el titular del interview, nada más que ponga el titular, no ponga usted nada más allá. No, José, deja de leerlo y ponga el titular. Estamos en el horario, bueno, ahora ya podríamos poner más, dice, el ejército de la República Catalana. Es muy interesante este artículo, que conste que yo he comprado el interview solamente por este artículo, no te sigas riendo, David, y la verdad es que es interesante el cómo... Porque todos los hemos visto a las juventudes como en primera línea de batalla, ¿vale? En primera línea, eso hay que reconocerlo, que efectivamente allí había, bueno, está Arran con la CUP, están una serie de gente que, bueno, pues que estaban allí en las primeras líneas, cuando había que ir a la policía, cuando había que ir a cualquier sitio, pues allí estaban, ¿no? Y esa juventud se está utilizando o realmente... es algo que es el lógico devenir de la situación política. Vosotros como jóvenes, cuando veis esta situación allí, nosotros también somos jóvenes, pero no tanto, ¿vale? Pero cuando veis esta situación vosotros allí, ¿os identificáis, la entendéis, veis, bueno, sí, esta es una reacción normal a la situación política que se vive allí, o realmente ese adoctrinamiento del que hablaba también Juan y que hablaba David es a lo mejor el origen de esa situación? Bueno, sinceramente yo siempre he pensado, yo me he considerado político, bueno, soy psicólogo de profesión, no soy político en cuanto a cargo público, pero que todo ciudadano y ciudadana que vive en sociedad y vive en democracia son políticos, porque al final vivimos en un sistema político en el cual se toman decisiones que nos afectan, tanto si participas como si no, y por eso yo animo a la gente a que se implique para que no decidan por ti mismo otros, ¿no? Que a lo mejor deciden incluso contra tus intereses. Entonces, si te interesa algo y te indignas por algo, pues implícate y cámbialo, ¿no? Siempre he dicho eso en cualquier ámbito. A ver, yo creo que yo también vengo del activismo estudiantil y de hecho aprovecho para anunciar que, bueno, dentro de poco en Alicante son las elecciones de estudiantes en la Universidad de Alicante y que el sindicato SAO se presenta nuevo en la Universidad de Alicante, progresista y de izquierdas, y que, bueno, que la gente que se acerque lo conozca, que hará un acto de inauguración dentro de poco y un poco es por eso, porque yo creo que la universidad es un espacio en el cual, pues sí, a mí me da mucha pena ver titulares de gente, de estudiantes que se sienten acosados por sus ideas, pero bueno, yo creo que la universidad es un espacio en el cual, aparte de estudiar, que es muy importante, también hay tiempo para muchas más cosas, ¿no? No solo estar en la cafetería, también pues para hacer activismo, para formarse, aprender, compartir ideas, debatir, reflexionar, crecer como persona. Y eso implica también debatir sobre política, ¿no? Y en la universidad se juntan muchas corrientes, igual que la sociedad catalana es mucho más plural de lo que quiere vender su gobierno, la universidad también. Y yo creo que en Cataluña, por ejemplo, pues hablando de Cataluña, es cierto que las juventudes de todos los partidos y todas las corrientes siempre somos, creo yo, más revolucionarios, ¿no? Como decía Allende, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Siempre somos un poco más atrevidos, no sé, más valientes de cara a plantear propuestas innovadoras, ¿no? Más creativos que la gente más mayor, entre comillas, y también tengo ya unos años. Pero tenemos esa virtud, ¿no? Quizá porque no entramos en política para ser diputados o ministros, ¿sabes? Sino porque nos gusta, queremos cambiar el mundo, somos así de idealistas, creo yo, bajo mi punto de vista. Y bueno, pues quizá somos más pasionales a la hora de digamos, hacer política, ¿no? Claro, a mí me duele que haya gente que, claro, que te llamen fascista. Yo tengo compañeros de las juventudes de Cataluña socialistas que sí que han sufrido ese tipo de insultos por defender sus ideas, y cuando ha sido el Partido Socialista de Cataluña, un partido que ha luchado por la democracia en Cataluña, pues me duele, ¿no? Y sedes que han sido víctimas de agresiones y pedradas, historias y pintadas, pues me duele. Pero creo que al final en la universidad, como digo, es un espacio muy plural, más de lo que se quiere vender, y es un espacio para el encuentro entre diferentes y el debate. Y creo que lo que tiene que hacerse en Cataluña es justamente, o aquí en Valencia, en Alicante,
es que se abran esos debates, que la gente joven se implique, participe, aprenda, y se verá realmente que hay una pluralidad incluso más allá de las posturas, digamos, enfrentadas de los que son más de independentistas y los que no lo son, ¿no? Hay mucha más gente que está por en medio, que está un poco ahí sin saber qué hacer, pero que tiene espacio y que hay que aprovecharlo. ¿Y el otro joven? Y el otro joven al que, bueno, pues algo, estás viendo lo que está pasando también en Cataluña, esas juventudes que están ahí, están los primeros, están siempre ahí reivindicándolo. Había conexiones de estas de La Sexta que duraban hasta las 3 de la mañana, pues los jóvenes estaban ahí manteniendo. Yo no sé ya si de ahí se irían al botellón o alguna otra cosa más, pero la cuestión es que estaban allí, eran los únicos que quedaban. ¿Cómo lo veis desde la distancia no tan lejana aquí en Alicante? Yo, como no puede ser de otra manera, defiendo el legítimo derecho de cada uno a defender y a expresar sus opiniones libremente y hacerlo como consideren oportuno. Pero hay algo que no comparte y que creo que bajo ningún concepto se puede justificar, que es traspasar la línea que separa del respeto a las ideas del que piensa diferente, de la libertad a asistir a clase del que piensa diferente a ti. Y esto yo creo que todos hemos visto como en Cataluña, por parte de los seguidores de la independencia, pues eso se ha quebrado. Y eso yo creo que es una cosa que es muy grave y que hay que denunciarla. Porque si verdaderamente no creemos esto de la democracia, si verdaderamente queremos desarrollar cualquier tipo de manifestación o de posicionamiento político desde el pacifismo, yo creo que no se pueden quebrar los derechos de tu oponente político, ideológico o como lo queramos llamar. Y eso es lo que hoy están sufriendo una cantidad muy importante de estudiantes en Cataluña. Y yo creo que entre todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegerles. Porque si no, flaco favor nos estaremos haciendo de cara al futuro. Porque estos comportamientos totalitarios luego algunos caerán en la tentación de replicarlos no solo en el ámbito de la universidad, sino también en las calles o, como estamos viendo, incluso en las instituciones, siendo completamente con actuaciones al margen de la ley. Yo creo que este origen que hoy se está viendo en determinados foros es muy preocupante y yo creo que todos debemos de denunciarlo, como decía. Y por otro lado también hay que destacar que hay, por desgracia, gente que no tiene una idea formada y que a la vista de los acontecimientos se sienten desprotegidos y se refugian en la masa. Es decir, sin tener un sentimiento independentista o profundamente independentista, a la vista de lo que está sucediendo, de comportamientos que quizás incluso podríamos denominarlos violentos, pues se refugian en quien comete ese comportamiento y se separan de quienes mantienen unas posiciones más neutrales o que simplemente pues quieren ir a clase, a seguir aprendiendo y a poder seguir desarrollándose pues como psicólogos, como es el caso de Carlos, como técnico de turismo cuando yo iba a la universidad o como cualquiera de los amigos o compañeros o hijos o vecinos que tenemos cualquiera de nosotros. Bueno, pues dicho queda, no os voy a dar la palabra a vosotros, no es por la edad, no es una cuestión de porque vosotros no sois jóvenes, ¿me entiendes? Déjame 5 segundos. No, es que me viene lo de Colau y quiero escucharte. Pero no, es que no da ni para 4 segundos porque es que no soy de la edad, vamos, os lo voy a decir claramente, que no soy de la edad ninguno de los dos, que no podéis intervenir en lo de jóvenes. Preguntar cuándo es la inauguración, que esas fiestas siempre están. Yo me acordaba de cuando estaba hablando, claro, yo decía, en la universidad, el club social, digo, hay gente entregada en la universidad y otros que íbamos a otra. El sindicato SAO se acaba de fundar hace una semana. SAO pues estará en todas las facultades de la Universidad de Alicante. La fecha exacta no la sabemos, pero vamos. Luego por Twitter y tal. Probablemente. Pero es que lo quiere por la fiesta. Pero escúchame un caso, Carlos. Yo solo quiero decirle a Luisma una cosa, que comparto el 100% de lo que ha dicho, pero añadiría solo que lo preocupante es que estos movimientos, primero uno que se llame Comité de Defensa de la República, ya me parece un lenguaje demasiado bélico como para tenerlo en cuenta, y segundo, que están muchas veces auspiciados, animados y protegidos desde los distintos rectorados de las universidades catalanas, y eso es lo grave de todo esto. ¿Y de dónde vendrá el dinero? Y eso lo veremos en otro momento. Al final me ha metido la cuña el joven este de la derecha. Bueno, vamos a ver el siguiente bloque. Vamos a ir rápido, don José. Le iba a decir antes que teníamos el bloque de Colau, pero vamos a meter también los 2 últimos de la CUP, ¿vale? Bien, Colau. ¿Qué decía Colau? Mire, en caso aislado dice Colau,
Si el Mobile World Congress abandona Barcelona, será por culpa de la violencia policial durante el 1 de octubre. Yo decía el 1-0, siempre, hasta que me di cuenta que era 1 de octubre. En este punto yo me he puesto a investigar y digo, los disturbios en Hamburgo contra el G20 dejan casi 200 agentes heridos. Y luego uno hace un poquito de periodismo también y se mete a ver si resulta que los congresos en Hamburgo, después de esta noticia que es de hace unos meses, pues han cambiado. Y no, tienen usted allí 50 congresos sin ningún tipo de problema, por lo tanto la señora Colau me parece que muy centradita no está. Pero bueno, a lo mejor resulta que en esa deriva que le va dando últimamente a la señora Colau, pues pasa lo que pasa, y aquí, don Carlos, tome usted nota, porque le afecta a los suyos. Dice el Confidencial, el PSC y PSOE avisan la ruptura de Colau, hace muy difícil el pacto con Comuns e Iglesias. Y esto está también más o menos hilado con los resultados del 22 de diciembre, que va a poner la cosa muy complicada. Dice La Vanguardia, Barcelona en Común rompe el pacto con el PSC de Barcelona por el apoyo al artículo 155. Y por último, vamos a meter, don José, lo de la CUP, porque ya no tengo mucho tiempo. Decide participar en solitario en las ilegítimas elecciones del 21 de diciembre, dice El Mundo. Y la CUP desoye a Puigdemont y concurrirá en solitario el 21D. Bueno, teníamos otro más del periódico para que veamos también en Cataluña cómo se ve. La CUP decide concurrir al 21 de diciembre en solitario. Es decir, no te quiero, pero que voy a ir, ¿vale? Sois ilegales, sois malos, malísimos, pero contar con nosotros en la fiesta. Esto está la cosa complicada. Quiero análisis de 30 segundos porque luego nos queda una visión que desgraciadamente será muy corta de Alicante, que quiero también que me digan ustedes antes de ese PSD gracioso del País Vasco que os vamos a poner, que os vais a quedar flipaos. Estamos hablando de 30 segundos, lo digo sobre todo por mis compañeros que tienen esa capacidad de síntesis que no tienen. Don Carlos, 30 segundos para ver esa posición y el Partido Socialista, ¿cómo lo veis? Porque yo, mira, se os van saliendo las ranas. Para ser un poco irónico, yo me alegro de que Ada Colau se haya mojado por una vez, se haya mojado y haya roto el pacto con el PSC para que la gente de Barcelona sepa que, bueno, pues no sabíamos si estaba más con los independentistas o con los socialistas o en dónde estaba, pues ya lo sabemos, está con los independentistas, prefiere pactar con partidos que están por esa vía antes que con partidos como el PSC, que firmó un pacto hace ya 2 años, donde una de las cosas que se dejaron claras es que el pacto estaba pensado para la ciudad de Barcelona, para hablar de lo que pasaba en Barcelona, de sus barrios, sus calles, sus ciudadanos, sus problemas de la ciudad y no de otros problemas que tienen que ver pues, con el secesionismo, con este conflicto. Y quien ha roto el pacto ha sido Ada Colau y la gente de su partido, ¿no? Yo quiero también romper una lanza por el 45% de gente del partido de Ada Colau que no ha votado esa ruptura, que ha sido más sensata, ¿no? Bueno, pues ellos tendrán que explicárselo a sus votantes, a su gente, por qué han hecho esto, cuando en Barcelona creo que funcionan bien las cosas. Y el argumento que ha dicho pues es un argumento que para mí es bastante falaz, porque evidentemente el PSC ni el PSOE hemos sido nunca unos optimistas del artículo 155. Ada Colau decía, ni 155 ni la DUI. Claro, pero el problema ha sido que cuando el gobierno catalán ha optado por la vía unilateral, la única reacción del gobierno insalvable que se ha aplicado, bueno, pues digamos gracias al PSC de forma de mínimos, ha sido la aplicación del artículo, pero es que se sabía ya que iba a pasar. Entonces el PSC no es que haya apoyado el artículo con optimismo, sino que el gobierno catalán es quien ha forzado esa decisión, ya digo, para convocar elecciones, que parece que hasta los de la CUP les parece bien las elecciones al final, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es una pena que al final un gobierno una persona como Ada Colau, que se considera de izquierdas, pues renuncia a pactos de izquierdas. Es una lástima que lo explique a sus votantes, pero para mí es una alegría que por fin se moje esta señora y diga lo que piensa, ¿no? Bueno, la alegría te lo voy a poner entre comillas, don Carlos, sí, te lo voy a poner entre comillas. Con ironía. Luisma, a ver, ese análisis por parte tuya, esta situación, ¿se veía, que dicen en mi tierra, se veía de venir? Bueno, yo quiero decir que mi análisis es el de una persona que se considera moderada y centrista, y en ese sentido y con esa premisa tengo que decir que yo creo que esto de ruptura del gobierno por parte de Ada Colau es consecuencia de que constantemente el Partido Socialista se ha puesto de rodillas delante de Podemos o de todo tipo de confluencias, una especie de complejo que manifiestan en todos los territorios con cualquiera menos con el PP. Yo creo que eso también se está viendo y tendremos tiempo de hablarlo aquí en la ciudad de Alicante en las últimas fechas, y a partir de ahí
pues todo esto es muy normal que pueda pasar, porque cuando tú te pones del lado de quien nunca va a estar de tu lado, porque vuestros intereses acaban colisionando tarde o temprano, pues el choque de trenes es, yo creo que imposible de evitar. Y también hay que decirlo, esta no es la primera vez que les pasa, ya les ha pasado al Partido Socialista en otras muchas ocasiones en Cataluña. Podemos recordar, por ejemplo, aquel pacto del Tinel de infausto recuerdo para todos, especialmente para los que vivimos en esta tierra, que significó, entre otras muchas cosas, la elaboración del Plan Hidrológico Nacional y como consecuencia de eso la gran sequía que hoy padece nuestra tierra, pero que también ahí empezó el principio del fin del PSC para Cataluña. Bueno, yo tendría que darle paso ahora al Partido Socialista, pero no va a ser posible, don Carlos, porque si no, ya no le he dado por lo de la juventud, pero ahora es que no se lo van a creer los demás, aquí a todos compañeros. Por lo tanto, don Juan, 30 segundos tiene para ese análisis antes de ver la superfoto. Vamos a ver, 30 segundos. Yo, que ahora alguien se rasgue en las vestiduras y que diga que Ada Colau no era nacionalista ni era independentista, vamos a ver, yo no lo entiendo. O sea, Ada Colau, os recuerdo la imagen recibiendo en el Ayuntamiento de Barcelona al señor Puigdemont y a todos los alcaldes por la independencia. Ada Colau estaba a favor del referéndum del 1 de octubre, que no es más que un referéndum de sedición. El derecho a decidir, vamos a dejarnos ya, vamos a hablar en castellano, el derecho a decidir significa sedición, significa querer tener ellos única y exclusivamente el derecho a declararse independientes. Entonces, vamos a ver, que ahora alguien se rasgue en las vestiduras por lo que ha hecho Ada Colau, pues francamente no lo entiendo. Dos cositas muy rápidas. Dos es mucho. Lo que estamos viendo que has comentado de la CUP, pues vamos a ver, vuelvo al principio de mi intervención. Estas cosas son por las que yo creo que la Cataluña real el día de las elecciones va a despertar. Es decir, porque ¿qué tomadura de pelo es esta? Es decir, la CUP no había declarado la República Independiente de Cataluña y no reconocía al Estado español. ¿Qué hace participando en unas elecciones convocadas por el gobierno español? Entonces, esto es una tomadura de pelo de principio a fin. Y yo estoy convencido de que los catalanes se van a dar cuenta de esto. Y una última cosa, a ver, efectivamente lo del pacto del Tinel, tienes toda la razón del mundo, pero a ver, yo también le pediría al Partido Popular un poco de autocrítica. Es decir, muchas de las cosas que están sucediendo a día de hoy es porque los dos grandes partidos de España, el Partido Socialista sí, pero el Partido Popular también, lo habéis permitido. Cuando habéis necesitado a Convergencia y Unió para gobernar. Entonces yo también le reclamaría al gobierno del Partido Popular un poco de autocrítica. Habláis del pacto del Tinel y tenéis razón, pero en el pacto del Majestic el Partido Popular también renunció a muchas cosas que para muchas personas eran irrenunciables, y te recuerdo aquello de que José María Aznar hablaba catalán en la intimidad. Y actuaciones que se podían haber hecho desde el gobierno de España, cuando por ejemplo la Generalitat de Cataluña incumplía sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o del Tribunal Constitucional en materia de política educativa, y los sucesivos gobiernos de España, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no habéis actuado. Entonces lo digo porque, vamos a ver, yo vengo aquí como analista, ¿vale? No me caso con nadie, igual que hago una crítica al Partido Socialista cuando considero que la tengo que hacer, también os la tengo que hacer a vosotros en este momento. Y yo creo que el Partido Popular debería de hacer autocrítica y de revisar cuáles han sido sus actuaciones en el pasado, que muchas de ellas, ¿vale? No digo que principalmente ni gran culpa, pero muchas de ellas también han contribuido a que lleguemos hasta aquí. Es un buen momento para hacer crítica. Además,
está bien visto. Ahora incluso está de moda. Si quieren ustedes hacer un momento de autocrítica y autorreflexión, es este momento. No lo hagan un poquito más tarde, que no le va a salir muy bien. Don David, su última reflexión de los 30 segundos, o sea que os lo habéis pasado por las narices, pero vamos, que en principio... Lo voy a hacer intenta, rápido. A ver. Juan, el pacto con Convergencia y Unión, la Convergencia y Unión no es el PDK de ahora, es distinto. Pero bueno, tema... ¿En materia educativa? Bueno, bien. Sí, es el adoctrinamiento que hemos hablado. Exactamente. El caso es que yo de Ada Colau, de esta Ocupa, que porque no es otra cosa, también en el movimiento Ocupa y tal, lo penoso es que esta señora sea alcaldesa de Barcelona con apenas 11 de los 41 concejales que tiene la corporación municipal. Pero bueno, lo que ha hecho ahora es entregar el ayuntamiento al independentismo, cosa que no me sorprende ni creo que le pueda sorprender a nadie, al independentismo y a los delincuentes. A un presunto delincuente que es Xavier Trías, que sale en los papeles de Panamá, en los papeles del Paraíso, no sale en los papeles de Bárcena porque yo creo que de milagro un presunto delincuente y luego los delincuentes golpistas de la CUB y compañía, que entonces lo triste, yo veía hoy una foto que subía, o ayer, que subía el portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, con los alcaldes de Barcelona del PSC, y me da una tristeza enorme ver que estos señores han sido lo mismo que o han ocupado el mismo sillón que esta señora, o sea, a la inversa, esta señora no es digna de ocupar el sillón de una alcaldía como la de Barcelona y hace indigno a Pascual Maragall, etcétera, etcétera, y a grandes alcaldes que ha tenido esa ciudad. No que me parece a mí que no te cae muy bien. No, bueno, ya tenemos buena relación. Ha dado esa sensación, a través de las redes tenemos una relación estupenda. Hoy también, hoy te mandará alguna cosa. Yo le mandaré un saludo. Les diré algo más a ustedes, están informados. Si yo les digo a ustedes Gure Escudago, usted alguno de ese dice y su padre más, ¿no? A lo mejor, puede ser, pues no. No, estamos hablando del País Vasco. Se ha producido un referéndum, sí señor. No se han enterado, pues nosotros le informamos. Se ha producido un referéndum, se ha votado... Y se ha votado perfectamente bien, y ahí lo pone la BBC, ni más ni menos, y no estamos hablando de la del Real Madrid, estamos hablando de la BBC. Gure Escudago, el movimiento que se inspira en el independentismo catalán, ha pedido el voto. ¿Y con qué ha pedido el voto? Mírenlo ustedes, ¿con qué ha pedido el voto en el País Vasco? Con el Tupperware de Cataluña. ¿Qué digo yo? Ahora que pasamos del verano al invierno, si les han sobrado a ustedes Tupperware de estos, desde allí que me pueden mandar ahora para la ropa de verano. Para la ropa de verano me vendría a mí muy bien. Vean ustedes cómo le damos salida a absolutamente todo. Después decimos que los españoles no somos gente apañada, que le damos... Pues hay que votar en el País Vasco un referéndum también para salirnos. Pues desde Cataluña me traéis el Tupperware y aquí que votamos perfectísimamente bien con la bandera de Cataluña, aunque estemos en Euskadi. O sea, no me digan que no. Mis queridos contertulios, no es una foto digna, que no conocían, seguro que no habían visto ninguno de ustedes la foto del voto, pues se ha producido en estos días, y ya creo que el resultado ha sido que se quieren separar. Están estos y lo del Valle de Arán, que también se quieren separar, que estamos igual. Vamos a hacer la última referencia a Alicante, ¿vale? Yo lo siento de verdad, desde dirección del programa, que soy yo. Le pido disculpas a la dirección de la cadena, que ya no soy yo, y que, bueno, pues vamos a tomar 5 minutitos más para ver algo de Alicante, porque no me quiero ir sin saber, bueno, pues esa bola de cristal que tienen nuestros contertulios para ver qué es lo que va a pasar aquí en Alicante. Dice Alicante Press, nuestro querido compañero, don Joaquín, que no ha podido estar con nosotros, pero lo estará. ¿Qué dice Joaquín en su artículo? Dice, Chavarri gobernará Alicante, es una realidad objetiva, con 30.526 votos, frente a una posición de 108.360. No pinta fácil, por lo menos fácil, ¿no? Y dice las provincias, Pavón, que es, iba a decir el socio, ya no, o sí, bueno, mañana, pasado, dirán que no, hasta mañana es socio, pero vamos, que yo tengo enemigos más suaves que este hombre, dice, ya tuvimos con el Calvario de Castedo y Echavarri quiere sumar el suyo. Bueno, y bueno, vamos a ver la distribución de concejales, porque claro, ahora sí, Carlos, pluriempleo, pero a porrillo que tenéis aquí, claro, entre los 6 os habéis quedado con todos. Si leemos ahí, Sofía Morales se encarga de Hacienda, Educación, y había leído de ilegalidad, no, igualdad, cómo está lo de la vista y la edad. Fernando Marcos gestiona seguridad, memoria histórica, Gloria Vara asume sanidad, hostelería, comercio, infraestructura. Vamos, que no se van a aburrir, no se van a aburrir. Queda año y medio aproximadamente. Gabriel Echavarri será el alcalde de Alicante durante este año y medio. La pregunta es clara.
vas a ser el último esta vez, que siempre te cogí a ti el primero. Ahora vamos a coger a Luisma y le vamos a decir, don Luisma, en esta situación, que tienes a tu tocayo Luis Barcala con un poco de protagonismo en esta situación, y su cuñada también. La cuestión es, se llega al final de la legislatura, decía esta mañana Luis, tenemos algunas cosas preparadas para hacer, pero no ha soltado prenda. Si tú sabes algo, pues es un buen sitio aquí para contárnoslo. Pero bueno, en principio, ¿se llega o no se llega al final de la legislatura en Alicante, que está complicado? Hombre, yo creo que nadie puede saber lo que va a pasar, ni siquiera mañana o pasado mañana, porque yo creo que la situación del gobierno de Alicante está superando cualquier tipo de capacidad de sorpresa del conjunto de los alicantinos. Pero hay algo que hay que recordar, que es lo que decía Gabriel Echávarri antes y lo que hace ahora. Y precisamente yo creo que eso es lo que más daño le hace a la gestión pública y a la política. El hecho de que las personas que llegan a tener cargos de tanta responsabilidad como lo es el de la alcaldía de Alicante, cuando aspiran al mismo, sean capaces de decir las cosas que decían, o hasta incluso, ya siendo alcalde, hiciera referencia a asuntos como el de hasta hace unos meses su compañera de gobierno Nerea Belmonte, de quien vino a decir algo así como que se agarraba a su puesto como una garrapata o algo similar a esta expresión, frente a lo que ahora en una situación concreta está realizando. Y con esto no estoy haciendo un juicio de valor de qué creo que debería hacer Gabriel Echávarri, sino lo que estoy haciendo es poner de manifiesto esa doble moral, esas dos varas de medir que evidencia una misma persona en función de si el comportamiento es de otro o es suyo propio. Yo creo que los alicantinos no se merecen esto, los alicantinos se merecen que se les diga la verdad siempre, y ante cualquier comportamiento inapropiado pues hay que tomar decisiones, y máxime si uno se ha comprometido previamente a que tomaría esas decisiones. Bueno, es cierto, lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, quizás a lo mejor lo que hay que es revisar la vara de medir también, porque se puede a lo mejor dar pasos y hacer que la gente se vaya de la política cuando todavía no viene una sentencia, y si te viene la sentencia absolutoria, luego ya donde narices estás. Pero ¿vale? Lo que es cierto y verdad es que él lo ha exigido para otras personas. Para incluso todos. Yo me acuerdo que en el mandato anterior hacía referencia ya ni siquiera a las personas que estaban inmersas en procesos judiciales, sino a sus compañeros que no tomaban medidas contra ellos, que tendrían que renunciar al sueldo, que eran indignos de la ciudad de Alicante. Claro, es que la hemeroteca es muy dura en este caso. Pues sí que es verdad. Don Juan, su posición al respecto, ¿vamos a llegar al año y medio? ¿Lo ve a Gabriel Echávarri terminando legislatura? Pues vamos a ver, yo no lo veo terminando legislatura, yo creo que esta situación es absolutamente insostenible y yo creo que la única solución digna para la ciudad de Alicante es que el señor Echávarri presente su dimisión, deje la alcaldía y vamos a ver, el señor Echávarri está diciendo una cosa que a mi modo de ver no es verdad. Él está diciendo que no quiere dejar la alcaldía porque si deja la alcaldía automáticamente el señor Barcala sería alcalde de Alicante y el Partido Popular la asumiría, y sus ex socios de gobierno, y bueno, Guañar socio hasta pasado mañana, le han dicho que no, es decir, que lo que tiene que hacer es dimitir y que entonces el Partido Socialista presente otro concejal como candidato a alcalde y apoyarán a ese concejal. Por lo tanto, yo creo que el señor Echávarri está en una gran mentira, que la situación del señor Echávarri es insostenible. Yo lo dije el otro día aquí, es decir, yo no le deseo ningún mal judicial a nadie, pero igual que él decía cuando se trataba de Sonia Castedo que Alicante no se merecía una alcaldesa imputada, pues bien, pues Alicante no se merece un alcalde imputado en el caso del despido de la cuñada de Luis Barcala, ni un alcalde procesado, aunque es cierto que se puede recurrir ante la audiencia provincial, pero un alcalde en estos momentos procesado
por el tema de las facturas. Y yo, como evidentemente la hemeroteca está para algo, yo simplemente quiero leer dos cosas. Podría leer muchas más, ¿no? Pero bueno, no puedes. Dos citas del señor Echavarri que bueno, aparecieron publicadas en el diario Información el jueves 9 de noviembre del 2017, una referida al señor Andrés Llorens. Si hoy a las 22 horas el Partido Popular no ha expulsado al presunto prevaricador Llorens, vicealcalde de Alicante, todos los ediles serán responsables. Pero es que el 26 de mayo del 2015 hizo las siguientes declaraciones: sería una locura por mi parte pretender gobernar solo con 6 concejales. Aparte de bastantes más que he traído aquí, pero que el moderador no me deja leer. No, a ver si ya esto entonces, parece que estés en censura, ¿no? Es que estamos fuera de tiempo. No, si lo digo por eso. Entonces, simplemente, vamos a ver, por el bien de Alicante y por coherencia política, el señor Echavarri llega tarde a presentar su dimisión. Bien, en la posición, don David, de Echavarri es sostenible y quizás está haciendo más daño al propio Partido Socialista que otra cosa. Sí, yo creo que sí, al Partido Socialista y a todos, y a ese tripartito que ha gobernado con él, que queda bastante desacreditado también. Yo creo que aquí no se va a ir, no va a dimitir, y la cuestión es que el partido actúe, que el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPB actúe, o sea, que actúe. Si tiene un mínimo de cariño hacia la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana, hacia la quinta de España, tiene que actuar y exigirle él, porque creo que si no lo va a hacer, bueno, ya veremos si lo exige su partido, pero tienen que tomar cartas en el asunto y no ponerse de perfil como se está poniendo. La señora vicepresidenta Mónica Oltra y sus líneas rojas, esta que se pasa más días en los platós de televisión, que no tiene agenda. Tú coges la agenda de Mónica Oltra, no existe, está en la 6ª y en 4. Bueno, saludos allí, donde tendrá su despacho de vicepresidencia. Que también le exija a Chimo Puig, ya que se pone de momento de perfil, que hagan algo. No puede, o sea, sobre todo porque es preso de las palabras, preso de la hemeroteca, pero es que además fuentes jurídicas con las que he hablado dice que es que está a esto ya de sentarse en el banquillo. Estoy yo con el señor Echavarri, no tengo nada en contra, espero que al final no sea condenado, pero tiene que marcharse por coherencia política. Si es que, pero además no por coherencia política, para hacer un favor también a esta ciudad, pero no por su imputación, sino porque sus socios de gobierno, sus alimañas de gobierno más bien, le están mordiendo y están haciendo de esta ciudad ingobernable. Yo no he visto nada en esta ciudad en 2 años y medio que llevan de legislatura, nada, absoluta. Bueno, sí que está más sucia y más fea. No he visto nada en esta ciudad nuevo, absolutamente nada. Difícil papeleta, y la última intervención, en este caso, como la situación no es fácil para el Partido Socialista, es el análisis del propio Partido Socialista. ¿Cómo lo veis y hasta qué punto, bueno, pues esta situación puede revertirse de alguna manera positiva? Bueno, a ver, en primer lugar, evidentemente no es una situación agradable, no es algo que nos guste al Partido Socialista, la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Alicante con su alcalde pues imputado, pero evidentemente yo creo que, siendo objetivos, no se puede comparar la imputación por un delito que no tiene nada que ver con la corrupción, sino que es una cuestión administrativa de prevaricación, que evidentemente tiene su error y tiene que dar respuesta de lo que ha pasado, a la situación que había hace unos años, donde la ciudad de Alicante era conocida en toda España, no solamente en la Comunidad Valenciana, por tener unos alcaldes, una alcaldesa y un alcalde corruptos. Pero en el caso de Llorens era prevaricación también. Sí, pero en el caso de el caso Castedo, etcétera, del enriquecimiento personal de concejales y de empresarios de Alicante. Eso es otra cuestión, bueno, lo de Castedo. Pero no creo que tampoco en el tú más. Lo de Castedo tampoco está claro lo del enriquecimiento. No, en ningún caso. Pero hay que contextualizar. Hay que contextualizar un poco la situación. Una cosa es los casos de corrupción del anterior gobierno del PP, que se están juzgando y que se juzgarán, con una imputación que evidentemente no es agradable y que es grave, por una cuestión administrativa que evidentemente tiene su parte de error y que están los tribunales para solucionarlo, del alcalde de Alicante. Pero el Partido Socialista no se puede decir que no ha sido coherente, porque la línea roja está marcada por estatutos y se aplica en cualquier caso, que es que el momento en que haya una apertura de juicio oral, por eso decíamos que si dimitiera o no, pues ya lo ha dicho el propio Echavarri, que el momento en que se abra un juicio oral, él presentará su dimisión, por coherencia, porque evidentemente él lo ha denunciado cuando estaba en la oposición, y por coherencia,
Pero hasta ese momento, bueno, pues evidentemente la situación del ayuntamiento es complicada porque los socios de gobierno, también aprovechando un poco un clima de inestabilidad, pues también, bueno, pues desde el primer momento fue un gobierno de coalición muy complicado de gestionar y bueno, han optado por salirse del gobierno local. Evidentemente no es fácil gobernar una ciudad como Alicante con 6 concejales, veremos en qué queda todo esto, pero creo que ya digo, el Partido Socialista lo tiene claro, es decir, el momento en que se abra un juicio oral por este tema, aunque no es un tema de corrupción, hay que decirlo, hay que recordarlo, no hay ningún enriquecimiento personal del alcalde ni de nadie del Partido Socialista, pues el alcalde presentará su dimisión. Ya digo, no es una situación agradable, pero te digo, nada comparable con el anterior gobierno del PP y por supuesto, bajo mi punto de vista, y creo que mucha gente de esta ciudad estará de acuerdo, yo prefiero 1000 veces más un gobierno de coalición entre diferentes partidos de la izquierda que han sabido ponerse de acuerdo entre poner el interés de la ciudad al interés partidista y gobernar en coalición, a pesar de las diferencias, a que vuelva el Partido Popular a gobernar esta ciudad con la reputación y con la imagen que dio el anterior gobierno durante muchos años de gobierno del Partido Popular de la ciudad de Alicante. Esperemos que la justicia actúe, porque una justicia lenta no es justicia, y ya digo, la coherencia creo que la veremos cuando se abra el juicio oral, si es que se abre, que ya veremos en qué queda todo esto. Juan, 10 segundos. 10 segundos. 9, ¿vale? 8. Cuenta atrás. Vamos a ver, primero, no está demostrado, y yo no voy aquí a defender a Sonia Castedo, pero no está demostrado... No, pero se juzga por eso. No se te juzga por el enriquecimiento. Perdóname. El caso Rabasa no hay ni siquiera se ha llevado a juicio. Se archivó. Fue archivado por la audiencia provincial diciendo que ahí no había delito y nadie en estos momentos puede acusar y a con Sonia rapapolvo a Castedo. fiscalía. Dimitió porque le dio la gana entonces. Porque la echaron. No, yo lo que te estoy diciendo son datos. Porque ahí sí se aplicó una línea roja, ¿vale? Sin ir a juicio oral. Exactamente. Es decir, que allí estaba imputada igual que el señor Echavarri. No ha ido a juicio Sonia Castedo. Y ahí se aplicó la línea roja. Y nadie en caso, estos momentos puede acusar a Sonia Castedo de haberse quedado dinero ni de haberse llevado dinero ni al en bolsillo. escrito de fiscalía, eso que quede claro. En segundo lugar, vamos a ver, aquí planteáis falsedades, es decir, no se puede comparar lo de hace años con lo de ahora. Vamos a ver, perdóname, si yo no lo estoy comparando, pero vamos a ver, si yo atraco un banco y me llevo 100 millones es un delito, y si saco una navaja y a una persona le quito 20.000 euros en la calle, es un delito. Evidentemente... Y no se ha llevado dinero de nadie, ni se ha sacado navaja ni se ha atracado un banco. No, vamos a ver, te lo estoy... Pero es una cuestión de una irregularidad vamos a ver. Es que no es una... No, perdona, es que no digáis lo que no es una irregularidad administrativa. La magistrada ve indicios de prevaricación. La prevaricación no es una irregularidad administrativa, es un delito tipificado en el Código Penal. Luego no digáis cosas que no son verdad, pero es que te leo. La juez considera que hay indicios de que hubo una omisión reiterada del procedimiento administrativo que obligaba a hacer un concurso público para adjudicar los servicios contratados en el caso de que se superaran los 18.000 euros, en lugar de optar por contratos menores, amigo, que suponían adjudicaciones a dedo. Pero es que sigue la magistrada. En las distintas adjudicaciones se fraccionó su importe en varias facturas, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor, siempre a favor de profesionales elegidos por voluntad propia del alcalde y sus asesores. Se cierran comillas. Pero es que puedo seguir. No puede seguir. No puede seguir. Entonces, lo siento mucho, vamos a ver. La parte de Barrio Sésamo del 10 no lo pillaste. Entonces, lo único que os pido es que no habléis de irregularidades administrativas cuando no son irregularidades administrativas. Al alcalde se le está acusando de prevaricación y eso no es una irregularidad administrativa, es un delito tipificado en el Código Penal. Lo único que decimos, evidentemente... ¿Vale? Hombre, si adjudicas a dedo y a quien tú quieres, como dice aquí, evidentemente es corrupción. Vale, yo añado una cosa, a ninguno de los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante se les puede achacar la más mínima tacha ni en su trayectoria profesional ni personal. También hay que decirlo claro
porque de tus palabras ha parecido que el actual equipo del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante fuera indigno de dirigir esta ciudad, cuando recuerdo que fue la opción mayoritariamente elegida en las últimas elecciones en el año 2015. No, corrupción. Lo que quiero decir únicamente es que no había corrupción, es que todas las personas que concurrieron a esas elecciones fueron sin la más mínima tacha. Bueno, es una cuestión que debe de quedar absolutamente clara. Lo único que quiero decir, y para insistir por parte del Partido Socialista, es que es eso. Nosotros, evidentemente, si se ha cometido algún delito, tendrá que juzgarse, y no somos jueces nosotros. Pero evidentemente, desde el punto de vista del Partido Socialista, es un partido que en la Comunidad Valenciana hemos sido abanderados de la lucha contra la corrupción, en la época de la Gürtel, de Francisco Camps y de otros presidentes de Diputación, etcétera. Estamos personados en todos los casos de corrupción, todavía los que faltan por juzgar. Y evidentemente no es una situación que nos guste, pero ya digo, no se puede comparar, y en cualquier caso, si ha habido un delito se juzgará, pero veremos hasta qué punto llega esto, y si se llega a abrir un juicio oral, pues la línea roja está marcada. Se presentará la dimisión del alcalde y habrá que buscar, espero, por parte de los otros grupos de apoyo al Partido Socialista, pues una alternativa para el Ayuntamiento de Alicante, para continuar cambiando esta ciudad. Yo sigo diciendo lo que ya les he dicho a ustedes, que en mi condición de jurista les puedo decir que imputar a una persona es muy fácil. Es relativamente fácil, ¿vale? Entre otras cosas porque los jueces tienen una obligación legal de investigar cuando tienen conocimiento de cualquier tipo de situación. Pero también les digo que la vuelta atrás no se suele producir en este país pacíficamente, y cuando a una persona se le termina absolviendo nadie se va a acordar. Además no salen los periódicos, nosotros sí lo sacamos. ¿Se acuerdan ustedes que pusimos la semana pasada la salida como investigada de la concejala de deportes, dándole la misma importancia que le dimos a su llamada como investigada? Bueno, pues eso en los medios de comunicación tan raros como el nuestro no suele pasar, ¿vale? Y eso hay que tenerlo también en consideración. Lo que pasa es que tiene razón también Luisma cuando decía, cuidado, cuidado, es que los toros desde la barrera se ven de una manera, los toros estando dentro del ruedo se ven de otra, y a lo mejor lo que pasa es que nos hemos equivocado a la hora de pedirle responsabilidades a derecha y a izquierda antes de tiempo, ¿no? Y estamos perdiendo a lo mejor políticos de buena talla, simple y llanamente pues porque bueno, pues no se le da la posibilidad de ejercer su trabajo de una manera correcta. No lo sé, es solamente una observación, pero que sería bueno también en este momento de reflexión reflexionar en esto, pues sí, y a lo mejor pues ya viendo la situación de unos y de otros es el mejor de los momentos. No podemos más, tenemos que llegar ya al final. Yo sé que en esta ocasión la mitad del sueldo me la van a quitar, pero bueno, no pasa nada. Yo la parte de los minutos que no van a salir los próximos programas, no se preocupe, señora directora de la cadena, que lo hablaré con usted y tiraré del bolsillo de lo que podamos hacer, pero era suficientemente interesante como para mantener a nuestros contertulios hasta el último de esos segundos en ese uso de palabra. Muchísimas gracias, don David, muchísimas gracias, Luisma, como decimos siempre, te podemos volver a llamar, así que tú mismo coge el teléfono, no, eso es cosa tuya. Como siempre, don Juan, esta vez sí, Rabello con dos L's, bien puesto, hemos solucionado el problema de tu micro y al final hemos oído todas las cosas importantes que decías. Y don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, igualmente. Las aportaciones, ya no solamente como político, sino como comunicador. Muchísimas gracias, de verdad que me gustaría contar con usted en alguna que otra ocasión más. Yo encantado, así gracias. que cuidado con coger ese teléfono. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Y a ustedes nada más. El próximo lunes vamos a hablar de Cataluña. Se lo digo desde ya. El próximo lunes vamos a tratar un tema muy grave. Estamos cerca del Día contra la Violencia de Género y el próximo lunes aquí vamos a tener a 4 profesionales de diferentes ámbitos que nos van a intentar hacer una radiografía del por qué no somos capaces de superar este gran problema, porque la realidad es que no lo hemos superado. Y seguimos teniendo problemas y seguiremos analizando el por qué. Pues una psicóloga, una abogada, a ver si alguien de la Judicatura, alguien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gente que desde cerca está viendo esa gran lacra social que tenemos, que es la violencia de género. Por lo tanto, Cataluña tendrá que esperar y Alicante pues también, porque ese problema llega a todos y cada uno de los rincones, desgraciadamente, de este nuestro querido país. El próximo lunes, aquí, vamos a tratar ese tema, no se lo pierdan. Sean felices y dediquen el fin de semana a los suyos, que si no lo hacen ustedes no lo va a hacer nadie. Nos vemos aquí el lunes en Tiempo Nuevo, 12TV. Gracias.